Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, continuando con ok, gracias. Continuando con el módulo de psiquiatría, el siguiente tema es alcoholismo. Ya, revisando ahí, se decía que no era tan adecuado usar ese término, que más bien podíamos referirnos a esta entidad como dependencia de alcohol o trastorno por uso de alcohol, pues por algunas cuestiones de semántica más que nada. Y además de esta manera abarcamos no solo los trastornos asociados al consumo crónico, sino también algunas repercusiones en el paciente que usa otro tipo de consumo, que es el excesivo ocasional, que también pues ya se incluyen las definiciones de esta enfermedad. Primero que nada, pues vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. Se estima que a nivel mundial se le puede atribuir en relación al consumo indebido de alcohol 3 millones de muertes al año, y además representa un 5.1% de carga de morbilidades, y es una de las principales causas de muerte en la población de 20 a 39 años, donde se estima hasta un 13.5%. Este mapa es de la encuesta en salud del 2018 al 2019, y es la distribución de porcentajes de consumo de alcohol en una población de 10 a 19 años. Este es un factor importante, ya que el consumo a temprana edad, además de asociarse a las lesiones de un consumo agudo, se ha visto que predispone a los individuos, entre más temprano sea su encuentro con el alcohol, a presentar dependencia en la edad adulta. El alcoholismo se asocia además a pérdidas sociales y económicas importantes, que no solo son para las personas que padecen la enfermedad, sino también para la sociedad y la familia. Aquí se representa el predominio de consumo en las poblaciones de 20 años y más. Pues sí se ve una predominancia en cuanto a los estados del norte. Aquí en México tiene que ver con algunas conductas sociales que vamos a ver ahorita más adelante. Y en comparación con la encuesta del 2012, pues se vio un incremento en el consumo de los que nunca habían tomado a los que sí han tomado, tanto en hombres como mujeres, aproximadamente del 10%. Incluso en hombres, pues hay un incremento de casi el 20% de los que toman alcohol actualmente. En cuanto a la frecuencia de consumo por género, pues se ve que en los hombres da un consumo importante diario, y en las mujeres un incremento también en cuanto al consumo ocasional, ya las mujeres pues también están aumentando la prevalencia del uso de alcohol. Primeramente, casi toda la literatura en donde hacen revisiones sobre la dependencia de alcohol se enfocan en definir lo que es un consumo de alcohol, ya sea de riesgo, perjudicial o los de bajo riesgo. Esto se tiene que especificar según los gramos de alcohol consumidos. A veces es complicado por la diversidad de las preparaciones comerciales, y pues no suele ser constantemente el mismo tipo de bebida que el paciente ingiere. Para esto también se ha desarrollado una unidad de medida, que es la unidad de bebidas estándar. Aunque es inexacta, esta se basa en el contenido de alcohol de cierto tipo de bebida, y a partir de eso pues se unifica algo el criterio. Tiene que ver con la gravedad específica, que nos dice que 1 mililitro puro de alcohol tiene 0.785 gramos de alcohol. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, una cerveza de lata de 33 mililitros a un 4.5, un 5% de alcohol, se habla de que tendría un contenido aproximado de 10 gramos. Igual lo que son las pintas de alcohol, las copas de vino, o pues los shots, ¿no?, de alcoholes que tienen un porcentaje más grado de alcohol. Para Europa se ha estipulado que una bebida estándar contiene 10 gramos, y para Norteamérica, incluyendo a Canadá, de 13 a 14 gramos. Se aplica lo mismo para México. Sin embargo, pues hay, por ejemplo, ya todo lo que son las bebidas light o pues tienen menos contenido, ¿no? O las bebidas caseras, que son muy asociadas a los regionalismos, como el tejuino, el pulque, pues tienen un contenido de alcohol más elevado. Entonces sí es difícil a veces determinar cuál es la cantidad de alcohol que se consume. A pesar de esto, muchos de los efectos nocivos a la salud que vamos a ver ahorita
no dependen tanto de la cantidad de alcohol, sino de un patrón en su consumo, pero igual pues es importante siempre determinar más o menos cuánto consume el alcohol, ya sea para un padecimiento agudo o para las consecuencias crónicas. Ok. Entonces, la mayoría de la literatura se basa en lo que ha definido la OMS como consumo de riesgo. Este lo determina como un nivel o patrón de consumo que de persistir con una frecuencia considerable va a traer a futuro daños perjudiciales a la salud, y lo asocia a un consumo regular diario de 20 a 40 gramos en mujeres o 40 a 60 gramos en hombres, en tanto que el consumo perjudicial sería un consumo que ya tiene evidencia de que haya una afección a nivel de la salud física, como pudiera ser la cirrosis, que a lo mejor es lo que estamos un poquito más acostumbrados a ver, y además un prejuicio también en la salud mental, como depresión, ansiedad, ¿no? Entre otras. Esto se va a ver cuando el consumo regular diario de alcohol en mujeres sea mayor de 40 y en hombres mayor de 60. Otra definición que se desprende de los consumos ya más elevados de alcohol es el de intoxicación. Sin embargo, esto puede ser un efecto idiosincrático, a lo mejor no necesariamente con un contenido de alcohol de más de 60 gramos se intoxican todas las personas, y esta se establece más bien por ser un estado que puede ser breve o un poco más persistente de discapacidad funcional, psicológica y motriz, que va a ser consecuencia del alcohol en el cuerpo, y que va a ir desapareciendo conforme pues se va dando el metabolismo del alcohol. Ya la dependencia de alcohol se definiría de manera teórica como un conjunto de fenómenos puntuales, cognitivos y fisiológicos, en los cuales el uso del alcohol se va a transformar en la prioridad del individuo, y él va a dejar de hacer otras actividades y obligaciones que antes tenían un mayor valor para él, como empezar a dejar de ir a clases, a faltar al trabajo, a dejar de lado los compromisos familiares y sociales que antes no los suspendía por irse a tomar. Tiene una connotación importante que debe de existir un deseo poderoso de iniciar el consumo de alcohol y una dificultad para controlar la cantidad del consumo. Y como les mencionaba, pues las guías recomiendan ya no usar los términos como, por ejemplo, el consumo moderado, ya que pues no denota si hay riesgo o no en cuanto a ese consumo. El consumo razonable o responsable social, pues también se ha determinado que no tiene ninguna validez, ya que no se han estudiado un umbral en cuanto a la cantidad de alcohol para estos términos. También es importante el reconocer que el alcohol, ya cuando hay dependencia de alcohol, esto se da en un proceso cíclico que puede ir de una etapa a la otra. Básicamente podemos tener un paciente con consumo de bajo riesgo que evolucione a consumo de riesgo, a consumo perjudicial, a dependencia de alcohol y abstinencia, y puede ser pues muy repetitivo, ¿no? Son pacientes que suelen tener muchas recaídas en cuanto a su adicción. Asimismo, el riesgo el daño o el riesgo de daño que se va a presentar en estos pacientes, según el estado en el que se encuentra dentro de la dependencia de alcohol, va a ir desde no causar ningún daño, causar daños menores, daños considerables y llegar a daños graves en cualquier momento de su evolución de su enfermedad. Perdón. Se ha asociado el alcoholismo a los eventos perjudiciales, no solo en el paciente que padece la enfermedad, también hay cierto riesgo de daño que se va a generar a la sociedad y a terceros, principalmente a los familiares. Hay un fenómeno que perdura, que es en cuanto al alcoholismo, que es que predominan los pensamientos y las sensaciones positivas asociadas a su consumo. Había un compañero, ¿no?, que se fue a cargo que lo denominaba como un lubricante social, ¿no? O sea, el beber alcohol pues te hace a lo mejor un poquito desinhibirte, y el ser partícipe de eventos sociales también se ha asociado a que puede disminuir los niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo, un poquito de efecto relajante y a veces hasta inductor de sueño, ¿no? No hay insomnio que a lo mejor que aguante 2 caguamas. Sin embargo, la evidencia nos dice que si un individuo con este tipo de problemas, ya sea alguna fobia social, que esté estresado o que esté batallando para dormir y usa el consumo de alcohol para aliviar estas situaciones,
tiene una gran dependencia, tiene una gran probabilidad de generar dependencia en contraparte a la población general. Entonces, pues no es lo adecuado el uso de alcohol, justificándolo por estas razones. Entre las consecuencias sociales negativas más importantes, pues se encuentran las que se van a estar en cuanto a las relaciones familiares, sociales y laborales. La violencia y la delincuencia es un punto muy importante. En muchas series se estima hasta casi la mitad de los actos de crimen violentos se asocian al consumo de alcohol por parte del agresor. En cuanto a los daños maritales, también pues se ha establecido que los pacientes consumidores tienen un riesgo incrementado bastante alto de tener que separarse de su pareja. El abuso de menores en diferentes modos, los daños laborales que van desde una baja productividad, inasistencia, impuntualidad, hasta poder generar lesiones durante las horas y en las áreas de trabajo debido al consumo de alcohol. Incluso es una causa justificada laboral, ¿no? El estar en estado etílico o estar consumiendo bebidas alcohólicas en tu lugar de trabajo. Y son personas que a lo mejor no pueden controlar eso ya cuando tienen la dependencia. El beber y conducir, el consumo excesivo o no tan excesivo, de hecho se ha visto que con 0.5 gramos por litro de alcohol en el cuerpo, la probabilidad de tener un percance automovilístico aumenta hasta un 30 o un 40%. Esto puede tener pues consecuencias muy serias tanto para la persona como para los terceros. Recientemente está a los que les gusta el fútbol el caso de un futbolista de Chivas, Joao Melen, ¿no? Iba conduciendo a exceso de velocidad y pues bastante alcoholizado y pues chocó, ¿no? Y fallecieron las personas que iban en el otro carro. Fue un caso muy mediático, ¿no? Pero pues es una consecuencia catastrófica para todos. Y también se considera daño tercero el efecto sobre el desarrollo prenatal, que vamos a hablar ahorita más adelante también. En cuanto al aumento en el riesgo de enfermedades, el alcoholismo se ha asociado de manera directa a casi 60 enfermedades y de manera indirecta se estima que hasta 200 enfermedades a las que se les puede atribuir una asociación al alcohol. Pues como ya mencionamos un poquito, pues las lesiones y accidentes pues se incrementan cuando el paciente es dependiente de alcohol o hace un uso excesivo ocasional del consumo de alcohol. El suicidio es más prevalente en estos pacientes e incrementa de manera proporcional conforme aumenta el consumo de gramos de alcohol. Perdón. Las enfermedades neuropsiquiátricas, aquí hay varias. La más prevalente es la depresión, que aumenta de 2 a 3 veces el riesgo en pacientes con una dependencia de alcohol. También los trastornos periféricos neuropáticos, pues asociados al déficit de vitaminas y microelementos de la dieta que se dan con el alcoholismo. También pues el deterioro cognitivo, que se ha visto más en etapas adultas con cierta contracción o atrofia cerebral. Sin embargo, también en pacientes adolescentes que inician con consumo muy excesivo, se ha visto deterioro a nivel del hipocampo, que es donde se lleva todo el proceso de aprendizaje y pues suelen tener algunos problemas a lo mejor para poder llevar su vida académica si empiezan a tomar muy temprano. En cuanto al sistema inmunológico, el alcoholismo está muy asociado a infecciones, sobre todo el tipo de neumonías, además por las conductas de riesgo o por los lugares que pudieran llegar a frecuentar. Se asocia con otros dos problemas muy importantes de salud, como son el VIH y la tuberculosis. En cuanto a las alteraciones endócrinas y metabólicas, pues suelen asociarse infertilidad en ambos sexos, en mujeres y en hombres. En las mujeres, alteraciones del ciclo menstrual, en personas jóvenes, en retraso en la pubertad. Y en cuanto a la metabólica, hay un poco de controversia, como lo vamos a ver hoy también con las cardiovasculares, en cuanto a si hay un consumo que ciertamente da un efecto protector. Sin embargo, sí está bien documentado pues su efecto en la obesidad y por lo tanto en el síndrome metabólico y resistencia a la insulina, por lo que sí, pues para fines prácticos también se debe considerar un factor de riesgo para estas enfermedades. Como mencionaba, quizás lo más visto por nosotros son las consecuencias gastrointestinales a nivel de la
del hígado, como serían la cirrosis. Además de esto, pues también en cuanto a páncreas, ¿no? Puede causar pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. El cáncer, el alcohol es uno de los principales cancerígenos para los cánceres para las neoplasias en cavidad oral o faringea, laringea. Sí se ha visto una incidencia en pacientes que no consumen alcohol de 5 por cada 100,000 habitantes, mientras que para los que conllevan un consumo de más de 40 gramos de alcohol, aumenta hasta 45 o 50 individuos por cada 100,000 habitantes. Los efectos cardiovasculares, pues sí se ha visto que aumenta el riesgo para padecer hipertensión, para EBCs, tanto isquémico como hemorrágico, y ahorita vamos a ver unas tablas, incluso ya mujeres menores de 30 años a las causas hemorrágicas de EBC. También se asocia con trastornos del ritmo, principalmente fibrilación auricular, así como a muerte prematura de origen coronario. Los problemas óseos, también sobre todo en la mujer, llegan a tener osteoporosis y una densidad mineral ósea en las mujeres que tienen un consumo de riesgo, es decir, de 20 a 40 gramos diarios, ¿no? Y en sí se considera que eleva el índice de mortalidad de cualquier enfermedad el consumo de alcohol. Bueno, aquí veíamos lo que mencionaban, ¿no? Más evidente a nivel de la cirrosis hepática o varias esofágicas por la fisiopatología y de la hipertensión portal. El aumento muy evidente en pacientes, hombres mayores con un consumo mayor de 60, en la incidencia de cáncer de boca y faringe. En cuanto a la hipertensión arterial, también cuando el consumo es arriba de 60, pues incrementa el riesgo, sobre todo en varones. Y lo que mencionábamos, muy marcado, el accidente cerebrovascular hemorrágico en mujeres que consumen más de 40 gramos al día. También importante las pues complicaciones obstétricas que se asocian al alcoholismo, como aborto espontáneo, bajo peso al nacer, parto prematuro y retraso en el crecimiento intrauterino. Muy asociada a otros trastornos psiquiátricos que pues vamos a ver más adelante en el módulo, pero generalmente son trastornos en el estado de ánimo. No son tan evidentes como en los trastornos de dependencia a otras sustancias, sin embargo, pues sí aumentan considerablemente el porcentaje de incidencia. Igual en los trastornos de ansiedad, el más importante trastorno de ansiedad es donde se ve más en lo que es ya la dependencia de alcohol, pero también se ve desde que hay un abuso o un consumo de riesgo del alcohol, y también en esquizofrenia. Perdón. En cuanto al planteamiento clásico de que si hay una cantidad de consumo que cause un beneficio sobre el punto final de riesgo de enfermedades cardíacas, sí habitualmente se ha aconsejado, se ha dicho eso, con cierta evidencia científica en estudios relativamente serios, aunque en algunos no tan serios y en otros serios, pues se da la contraparte de que no hay ningún beneficio. En los que sí se ha demostrado algo, no se determina bien cuál sería la dosis. Esto se debe a varios efectos que tiene el alcohol en el organismo. Causa cierta vasodilatación vascular. También se ha visto que aumenta los niveles de colesterol de alta densidad, y que aumenta el transporte del colesterol arterial hacia sus vías metabólicas, y por ello pues presenta un efecto protector en cuanto a daño por obstrucción vascular. También se ha hablado sobre todo de los tipos de bebidas en cuanto al vino, por las polifelinas que tienen el extracto de uva. Sin embargo, se ha visto que este mismo tipo de bebidas de extracto de uva, sin el componente del alcohol, no suele dar este componente, por lo que les digo, aumenta que se le atribuyan ciertos beneficios al alcohol. Ya estudios más actuales nos hablan de un riesgo de muerte derivado por alcohol, en donde se hace un balance entre estos ciertos efectos protectores y los efectos adversos a todo lo demás que veíamos en las diapositivas anteriores. Y a partir de aquí nos dicen un nivel de consumo de alcohol que pudiera ser seguro. Realmente pues son muy contundentes y nos dicen que para mujeres menores de 65 años es de 0 o cercano a 0, y que en aquellas mayores de 65 años un consumo inferior a 5 gramos pues no tendría tantas consecuencias en incrementar el riesgo de muerte derivado de alcohol.
Y para los hombres menores de 35 años también nos dice que el consumo menos asociado a muerte es de 0, en edades media de menos de 5 gramos y en mayores de 65 hasta 10 gramos, ¿no? Por lo tanto, la conducta más recomendada es decirle al paciente que el reducir el consumo de alcohol o evitarlo por completo aporta muchos beneficios a la salud, que los riesgos agudos se revierten al eliminar el consumo de alcohol y que hay una cierta reducción en la gravedad de las consecuencias crónicas, a pesar de que el paciente pues ya tenga desarrolladas las enfermedades. Hablando un poquito de aspectos farmacológicos, el alcohol etílico o etanol es un compuesto hidrosoluble, es una molécula muy pequeña que es poco polar. Esto permite que tenga una alta tasa de difusión por las membranas celulares. Y para los que son muy fitness, 1 gramo de alcohol aporta al organismo 7.31 kilocalorías. Tiene una absorción muy rápida, inicia en el estómago, donde se puede absorber hasta un 70%, dependiendo de si hay alimentos o no en el estómago. Porque los bares a veces ahí nos regalan botanas, pues no es porque sean buena onda, es para que pues uno aguante más y consuma más. El resto de la absorción se va del intestino delgado, es por difusión simple y la velocidad pues va a depender, como mencionábamos, de la presencia de los alimentos, la cantidad de alcohol y el tipo de bebida por los azúcares que la acompañan. En cuanto al metabolismo, como veíamos, pues inicia en el estómago por la alcohol deshidrogenasa, sin querer ser misógino como mi compañero ayer, sí pues se ha demostrado que es menor en la mujer, aunque aquí hay algunas compañeras que comparten ciertos atributos que algunas bacterias, ¿no? Que parece que obtienen energía de la fermentación de alcohol, y pues no es general, ¿no? Algunas sí, a pesar de esto, pues también tienen tolerancia al consumo de alcohol. Se va a todo el organismo de una manera muy rápida, excepto el tejido graso, pues que está muy vascularizado. La máxima concentración se alcanza a los 30 o 90 minutos. El metabolismo es hepático y la eliminación va a ser renal. Esta sería más o menos la vía metabólica del etanol, y como mencionábamos, en casi todos los procesos van a estar los cofactores de NAD y NADH oxidando y reduciéndose, ¿no? El primer compuesto que se obtiene va a ser el acetaldehído, y por acción ya a nivel hepático de la acetal deshidrogenasa se va a convertir en acetato, que se va a conjuntar con la coenzima A y va a entrar al ciclo oxidativo y va a terminar dándonos lo que es el dióxido de carbono, agua, ATP y lípidos. Esto va muy en relación sobre todo a lo que es la intoxicación, que pues va a depender de la capacidad que tenga el individuo de absorber y metabolizar la cantidad de alcohol que se ingiera. Cuando hay una intoxicación va a ser progresivamente y va a pasar por 3 fases, que es la excitación psicomotriz, la incoordinación y una depresión cerebral, que en casos muy extremos puede llevar hacia el coma. También se puede asociar a periodos de amnesia retrógrada, sobre todo durante lo que haya sucedido cuando él se encontraba intoxicado. Entonces, pues sí es cierto que de repente no se acuerda uno de nada. Hay desarrollo de tolerancia. Esto es cuando los efectos que mencionábamos, motores, sedantes, ansiolíticos del alcohol, disminuyen de intensidad ante un mismo consumo, o bien se requiere de un mayor consumo para llegar a tener estos efectos, y esto también pues es parte del desarrollo de la dependencia al alcohol. Aquí es una tablita que resume más o menos los efectos del alcohol en el cuerpo, en una reunión tranqui donde se consumen de 0.1 a 0.3 gramos por litro, pues vamos a tener los efectos de euforia, excitación, y no tan marcadamente, pero puede haber una disminución del rendimiento intelectual y alargamiento en los tiempos de reacción. Ya cuando se pone buena, que es de 0.3 a 0.5, ya puede empezar a haber excitabilidad emocional, disminución de la agudeza visual y disminución de la capacidad de juicio. Ya vieron el show de RPM de Franco Escamilla, ¿no? Que dice que el alcohol es mal consejero. Por ejemplo, al hombre le aconseja, no, sí le gano a ese vato, ¿no? Aunque mida 2 metros, y la mujer le dice, ay, pues no está tan feo el muchacho, ¿no? También se asocia relajación y sensación de bienestar.
Ya a niveles más altos se va a suspender en 10 minutos, ahorita que se suspenda pues vuelvo a hacer otra reunión. De punto 5 a punto 8 pues ya se empieza a ver más enlentecidos los reflejos, hay perturbación motriz, suele haber impulsividad y sobrevaloración de las capacidades. De punto 8 a 1.5 ya es una embriaguez importante, hay dificultades para mantener el equilibrio, respuestas demasiado lentas y hay disminución de la percepción del riesgo. De 1.5 a 2.5 ya es una embriaguez neta, ya predominan los efectos narcóticos, pues empiezan a quedar dormidos, el riesgo de broncoaspiración, hay visión doble, actitud titubeante, y no se alcanza a ver ahí, pero en consumo mayor a 3, pues ya pues ya sería pues una intoxicación alcohólica con efectos incluso a nivel respiratorio. En cuanto a la etiopatogenia del alcoholismo, pues se han asociado diversos factores desde genéticos, psicosociales y ambientales. Por lo tanto, el paciente que se está evaluando por alcoholismo, pues se tiene que contemplar desde su esfera individual, familiar y social. Y es muy importante aquí el involucro del sistema de recompensa, sobre todo al inicio del consumo de alcohol, los refuerzos positivos, ¿no? Que eso, campeón, tómatela, que hasta a veces hasta los mismos familiares mayores suelen tener así con los hijos, o los sistemas de refuerzo negativos, como si no te la tomas, pues no vale nada, o a qué viene si no tomas. Ese tipo de cuestiones pues hacen que vaya habiendo pues más contacto con el consumo de alcohol. El factor genético sí se ha estudiado y se ha estipulado que hay ciertas zonas en el genoma donde se ve que hay mayor expresión y que son generar a todas las adicciones, a todas las dependencias, se ubican en el cromosoma 1, 7 y 2. En contraparte, se ha evaluado algunos genes que tienen que ver con la síntesis, con la creación pues, de las enzimas que veíamos en el metabolismo, que son ADH2 y ADH3. Fisiopatológicamente hay una gran participación de los circuitos anatómicos de la recompensa y se ha visto que pues tienen mayor actividad neuronal en esta zona las personas con dependencia de alcohol. Estos incluyen el astro encefálico medial, el área tegmental ventral, el hipotálamo lateral y algunas áreas de la corteza prefrontal, así como los núcleos motores, el pálido y el abducens. Y en cuanto a las vías de transmisión que participan, pues es las vías de la dopamina, de la noradrenalina, serotonina, la glutamina, los opioides endógenos, el ácido gamma aminobutírico y los canales de calcio. Y estos en diferentes estados de la enfermedad pues van a tener diferente expresión. Por ejemplo, en el consumo agudo, la sedación y la euforia pues están dadas por la liberación de dopamina, inhibición de los canales de calcio, la inhibición de los receptores NMDA, que son receptores de glutamato, y la potencia del sistema GABA. En el consumo crónico, lo que nos produce el deseo de consumo pues va a ser la disminución de los niveles de dopamina, el incremento de los canales de calcio, así como de los receptores NMDA, y la disminución del sistema GABA. Y en la abstinencia, pues va a haber estado de excitabilidad neuronal y van a estar implicados pues los mismos conceptos que veíamos. Se va a elevar el número de receptores NMDA, de canales de calcio, y va a haber una disminución del sistema GABA. Es muy importante en cuanto al receptor NMDA en el hipocampo. Esta actividad puede provocar convulsiones, como en el caso de las intoxicaciones, o bien el aumento en la liberación de dopamina en los consumos agudos puede crear en el hipocampo, puede provocar las alucinaciones o el delirio, que son pues entidades ya muy terminales de una dependencia crónica de alcohol. Al inicio de la evaluación de los pacientes con dependencia del alcohol hay que identificar los consumos de riesgo. No siempre va a ser fácil o que el paciente nos diga o nosotros atribuirlo. Ya hay varias escalas. Las que más me llamaron la atención pues fueron la AUDIT, la FAST y la CAGE. La AUDIT es la que es propuesta por la OMS y en 3 ítems evalúa el riesgo de consumo y la dependencia de alcohol. Los ítems son el consumo de riesgo de alcohol, los síntomas de dependencia y si hay evidencia de un consumo perjudicial. Los evalúa en cuanto a la frecuencia de
perdón, de los síntomas o de los eventos. Si es mensual, si es semanal, si es diaria o si es nula, y nos da un puntaje en cada ítem que se suma, y a partir de eso obtenemos la estratificación en 4 puntos de riesgo, que es riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto y ya una probable adicción. Para evaluar el riesgo tiene una sensibilidad, el consumo de riesgo tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 78%. En cuanto para definir la dependencia de alcohol, su sensibilidad es del 95% y la especificidad del 85%. Esta es propuesta por los británicos, es una prueba más rápida que lleva nada más 4 preguntas, y es positiva si hay más de 3 puntos. También es en cuanto a la frecuencia del consumo, a la cronicidad en los últimos 12 meses y si tiene ya datos de un prejuicio mental asociado al consumo de alcohol o una repercusión social o laboral. Esta tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 88%. El cuestionario CAGE, este es el más específico, hasta un 95%, por lo tanto es el que da un menor número de falsos negativos y también son nada más 4 preguntas. Si hay 2 positivas, es muy probable que el paciente tenga un consumo de riesgo asociado al alcohol. Otra manera de evaluar, aunque a lo mejor no es tan práctica porque son algo inespecíficas las pruebas, son las pruebas bioquímicas. Clásicamente la glutamitransferasa es la que más se asocia a su elevación durante el consumo de alcohol. Sin embargo, esto es muy variable en cada individuo y es impredecible, ¿no? No siempre un consumo moderado, una dosis única lo van a elevar de la misma forma. Como les mencionaba, pues la sensibilidad es muy baja, de un 30 a 40% y la especificidad del 40 al 90%. Otro marcador que no sé qué tan a la mano lo tendremos es la transferina deficiente de carbohidratos. Esto se ha visto que los pacientes que consumen de 50 a 80 gramos de alcohol durante al menos una semana van a incrementar los niveles de este marcador y va a ir normalizándose durante la abstinencia, pero tiene una vida media de 15 días. Tiene una sensibilidad del 60%, pero es muy específica, hasta el 92%, cambia un poquito la sensibilidad en las mujeres. Otro es el volumen corpuscular medio, pues asociado a una anemia macrocítica que suele generarse en los pacientes con alcoholismo. Otras pues son las transaminasas, ya sabemos, ¿no? La elevación predominante del ALT sobre la AST, pero pues son también sobre todo en condiciones ya crónicas. Y bueno, sin perder de vista pues las cuestiones completas de una historia clínica, así como de una exploración física, donde pues lo más habitual que vemos es ya cambios en torno a una cirrosis hepática, una hipertensión portal o un deterioro cognitivo por el uso de alcohol, pero en pacientes con alto consumo, a lo mejor más jóvenes que todavía no desarrollan estas entidades, pues va a ser difícil encontrar estos cambios en los marcadores y esos cambios en la exploración física. Por eso la importancia de los cuestionarios y sobre todo de definir la cantidad de consumo de alcohol. Ya entrando a los criterios, pues el CIES maneja varias especificaciones en cuanto a los diagnósticos relacionados con el alcohol. El primero pues sería una intoxicación aguda, ya más o menos hablábamos de que es transitoria y supone alteraciones en la conciencia, cognición y estado afectivo y comportamiento. En este caso sí hay una relación dependiente de la dosis, y va específicamente la embriaguez no complicada, acompañada o no de un traumatismo, lesión corporal o alguna otra complicación médica, la intoxicación aguda con delirium o con distorsiones de la percepción, con coma o con convulsiones. El síndrome de dependencia, que también ya más o menos lo habíamos definido de manera teórica, aquí toma en cuenta en 12 meses previos 3 o más de los rasgos enumerados. Ahorita vamos a ver en diferencia del DSM, que son 11 o 12 características, pero aquí en el CIE-10 nos habla de un deseo intenso o compulsión por consumir la sustancia, la disminución de la capacidad para controlar el consumo, la presencia de síntomas somáticos en el síndrome de abstinencia al reducir o cesar el consumo,
o bien la necesidad de ¿No hay opción? Reuniones flotantes, computadoras en la computadora, no. Es donde dice accesibilidad, donde está un escudito verde. Ah, ok. Y luego ahí te metes en accesibilidad. Ah, ok. Y ahí van a entrar ya directo, ¿verdad? Ajá. Bueno. No. Bueno, ya, continuando, nos quedamos con los criterios IA-10 para el síndrome de dependencia. Veíamos que era el conjunto de manifestaciones fisiológicas de comportamiento cognitivas asociadas al consumo de la sustancia que adquieren la máxima prioridad para el individuo. Era dentro de 12 meses el deseo intenso o compulsión por consumir la sustancia, la disminución en la capacidad para controlar el consumo, así como los síntomas somáticos del síndrome de abstinencia que van a aparecer al reducir o disminuir el consumo, o bien la necesidad de nuevamente consumir la sustancia para el alivio de estos síntomas. Va a haber el fenómeno de tolerancia y el abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, así como una persistencia marcada del consumo de la sustancia a pesar de que ya el paciente se dé cuenta de las evidencias perjudiciales que tiene su consumo. Además, esto incluye el alcoholismo crónico y la dipsomanía, que es un deseo incontrolado por el beber alcohol. Se tiene que especificar si el paciente se encuentra en un periodo actual de abstinencia, si está en abstinencia, pero en un medio protegido, es decir, en un lugar donde haya restricción al alcohol, o si está llevando un régimen clínico para ayudarlo a mantener esta abstinencia y de manera supervisada, o bien si está en un tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes, que vamos a ver ahorita más adelante en el tratamiento. Si el paciente es el diagnóstico durante el consumo actual de la sustancia, si es un consumo continuo o si es un consumo episódico. El síndrome de abstinencia también lo define dentro de este apartado, es el conjunto de síntomas que van a presentarse al suspender la sustancia, y estos síntomas van a estar en función de la sustancia, del tipo de la sustancia y la cantidad. Generalmente son síntomas psicológicos como ansiedad, depresión y trastornos del sueño, aunque también puede haber unos más serios que vamos a ver ahorita. Puede ser no complicado o asociado a crisis convulsivas. Sí se ha podido clasificar un poquito y graduar el grado de la abstinencia. Y se habla de abstinencia menor, aquella que presenta convulsiones, alucinaciones o incluso delirium. Y una correlación en cuanto a las horas después del último consumo. A partir de las 6 o 36 horas podemos ver datos menores de una abstinencia. Pasando las 48 horas, si el consumo fue importante y es muy reiterado, ya se pueden ver las crisis convulsivas. Igual, en ese mismo rango de tiempo, alucinaciones o incluso delirium tremens, ¿no? Si hay bastante afección a las áreas cerebrales. El síndrome de abstinencia con delirium, los síntomas deben ser prodrómicos típicos, y insomnio, temblores y miedo. Puede estar precedido en un inicio por convulsiones, y la triada clásica pues va a ser la obnubilización de la conciencia y un estado confusional, además de alucinaciones o ilusiones vividas en cualquier modalidad sensorial, es auditivo, visual, principalmente pues es el visual. Y además del temblor intenso, puede haber ideas delirantes, agitación, insomnio, inversión del ciclo sueño-vigilia y síntomas de excitación del sistema nervioso vegetativo. Hay otros trastornos inducidos por el alcohol, pues principalmente va a ser el trastorno psicótico, que puede haber las mismas alucinaciones que ya veíamos, celotipia, paranoia o psicosis sin otra especificación.
Dentro de las que sí están especificadas se ha visto esquizofreniforme, el predominio delirante, predominio de alucinaciones, con síntomas polimorfos, con síntomas depresivos, maníacos o un trastorno psicótico mixto. El trastorno amnésico, que puede ser una psicosis de Korsakoff inducida por el alcohol, o bien evolucionar y presentar el conjunto del síndrome de Korsakoff. Y el otro sería el trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alcohol. Aquí son frecuentes las reviviscencias o flashbacks, trastornos de la personalidad o el comportamiento, un trastorno afectivo residual, la demencia inducida por alcohol, que ya pues en condiciones muy crónicas, y cualquier otro deterioro cognitivo persistente que se asocia al alcohol. En cuanto a los criterios del DSM, aquí va a ser un consumo de alcohol que provoque un deterioro o malestar que sea clínicamente significativo y que se manifieste al menos por 2 de los siguientes ítems en un plazo de 12 meses. Pues es muy parecido, ¿no? El primero es que se consume el alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. El paciente pues que empieza a tomar más que antes. Que haya un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de alcohol. Que haya una gran inversión de tiempo en las actividades necesarias para consumir el alcohol. Ansias o un poderoso deseo de la necesidad de consumir alcohol. Que el consumo recurrente de alcohol lleva al incumplimiento de otros deberes que son fundamentales, como escuela, trabajo y hogar. Que el consumo se asocie ya con problemas sociales o interpersonales. Que el consumo provoque el abandono o la reducción de actividades sociales importantes, profesionales o de ocio. Que sea recurrente en situaciones que haya ya recurrencia en situaciones asociadas al alcohol donde haya habido riesgo físico. Que el consumo persista a pesar de que el paciente esté consciente del problema físico o psicológico y de que la causa de ese problema es el alcohol. Que ya haya datos de tolerancia, es decir, que se consuman cantidades cada vez mayores o que el efecto con la misma cantidad sea notoriamente reducido, o bien que ya haya síntomas de abstinencia al dejar de consumir el alcohol. Hay que especificar si el paciente se encuentra en una remisión inicial, es decir, que previamente ya no estaba cumpliendo estos criterios al menos en 3 meses, pero sin llegar a los 2 meses. Eso sería pues una remisión inicial. Una remisión continuada sería después de que ya cumplió el eliminar todos esos criterios, sería cuando después de haber cumplido todos los criterios de un trastorno por consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 meses. Y aquí es donde también, como en el CIE-10, hay que especificar si se encontraba en un ambiente vigilado o controlado. En cuanto a lo que veíamos, más o menos es equiparable a la clasificación del cuestionario de Audit, que lo clasificaba en leve, moderado y severo. Y aquí las recomendaciones en todas se va a recomendar un abandono completo del consumo. Pero en los casos más leves o moderados, pues la indicación va de la reducción al abandono completo. Ya cuando es moderado o grave, pues la recomendación va a ser la abstinencia completa, pues ya haciendo mano de los diferentes recursos terapéuticos que vamos a tener. Aquí en el DSM-5 ya se ve el concepto de uso excesivo reiterado, que son los bebedores sociales o ocasionales, pero que en cada ocasión pues tienen un consumo excesivo que pone en peligro pues su integridad física. Bueno, aquí viendo ya un poquito más la evolución de un paciente que ya se determinó el riesgo y que sigue consumiendo, se habla de que hay una evolución que puede ser desde 5 hasta 15 años, en donde ya se van a expresar alteraciones físicas y psíquicas, que ya no van a ser tan reversibles y van a ser consecuencia de una exposición prolongada. En este transcurso del tiempo, al inicio pues van a ser subclínicas y ya después de eso pues van a ser evidentes y van a estar sobre todo evidentes las complicaciones psíquicas del consumo. En
En cuanto al tratamiento en el alcoholismo, este es pues ya sabemos, no es un problema prioritario de salud y se hacen muchas, sobre todo en atención primaria, pues hay mucha difusión, es un manejo que a nosotros, o son estrategias que nosotros ahorita pues no estamos tan familiarizados, quizá cuando estuvimos en el servicio social, pues con las campañas, las semanas, incluso acaba de pasar el 15 de noviembre, que es el Día Mundial Sin Alcohol. Entonces, inicialmente, a nivel de salud pública, pues el tratamiento se basa en las medidas de información y de difusión sobre los riesgos en el consumo de alcohol, y como parte del sector salud, pues es nuestra obligación pues informar a todos nuestros pacientes en los que detectemos un consumo de riesgo o un riesgo para ser dependiente de alcohol. El objetivo de los tratamientos debe de ir enfocado a mantener una sobriedad total y de forma prolongada, a sabiendas pues de que es un manejo muy difícil, es una enfermedad pues tiende mucho a la cronicidad y a las recaídas frecuentes. Hay pacientes que incluso duran años, ¿no? Digamos, rehabilitados sin tomar, y de repente pues tienen algún problema en su entorno o alguna situación fuera de lo normal que los llevan a volver a tomar y vuelven otra vez a tomar de una manera excesiva o con conductas de dependencia. Además, el tratamiento debe incluir el mitigar cualquier síntoma de abstinencia y los trastornos mentales coexistentes. Y el tratamiento íntegro en cuanto a llegar a la sobriedad, pues se debe hacer cuando el paciente esté sobrio. Por lo que mencionábamos de que es cíclico este trastorno, no se puede hablar de un tratamiento genérico para todo el paciente. Se tiene que tomar en cuenta en qué fase está, si está en recaída, sobre todo si tuvo ya una recaída, si está en abstinencia, si está en consumo de alto riesgo o en una dependencia de alcohol. Y en base a eso, pues elegir la opción terapéutica que mejor se adapte a esa situación. Lo que mencionábamos de la atención primaria, esta se orienta sobre todo a dos tipos de población. La primera es aquella que no han desarrollado un criterio de dependencia, pero en las que ya observamos un consumo de riesgo y en los que ya han sufrido esas consecuencias, y aparte pues las preventivas, ¿no? Para población general. Esto se trata de alcanzar con el mínimo de información y pautas de seguimiento que lleve a la reducción del consumo de alcohol en la población, y facilitar al momento de la captación de este tipo de pacientes el derivarlo a donde se encuentren los recursos necesarios y el personal especializado para darle un tratamiento pues, más óptimo a estos pacientes. Ya enfocados en el tratamiento, primero continuando con las cuestiones no farmacológicas, se habla mucho de la introspección. Esto se describe como imprescindible, pero difícil de lograr, pero consiste en hacer que el paciente admita que tiene un problema, ¿no? Como dicen que el primer paso es la aceptación, ¿no? Y que es un problema realmente lo que le está pasando. Es muy importante la cooperación de la familia, amigos, los empleadores y otras personas que sean cercanas a su entorno. Se considera que la psicoterapia individual es útil, pero se habla de que hay una mayor eficacia cuando la terapia es grupal. Además, esta terapia grupal suele ser más aceptada por los pacientes que la individual, y los aproxima más a la realidad de que su problema pues no solo lo afecta a él, sino que afecta a su familia. La importancia de los grupos de apoyo, como Alcohólicos Anónimos, que es para los pacientes con alcoholismo, o Al-Anon, que es para las familias de los alcohólicos, pues han brindado durante mucho tiempo apoyo a estos pacientes, sobre todo en la cuestión de mantener una abstinencia y una sobriedad, y en el compartir los problemas asociados al alcoholismo, que suele causar cierto alivio, el ver el alivio de los demás, ¿no? Metas alcanzables, ¿no? Aquel punto es que se hace hincapié en que una persona por sí sola no siempre es capaz de afrontar la adicción, y
se tiene que fomentar la dependencia de un grupo. Son pacientes que cuando se alejan del grupo o el sistema de padrinos que usan, también suelen tener muchas recaídas. Y entran a lo mejor ya algunas cuestiones más espirituales y de fe, religiosas incluso, ¿no? Como los pacientes que dicen que están curados y ellos sí duran mucho, ¿no? Que le juran a la Virgen no volver a tomar y pueden durar así años hasta que cumplen su manda. Las intervenciones psicosociales, este tipo de intervenciones también se considera necesaria y suele tener un buen efecto. Sobre todo hablando de la terapia familiar, en el que se debe describir los efectos del consumo, no solo sobre el paciente, sino sobre los otros integrantes de la familia. Aquí es necesario que el paciente se confronte con el problema y que él debe de renunciar a la creencia que tiene de que él tiene el derecho a tomar y que eso no debe de importarle a los demás. Ya cuando o al mismo en conjunto, cuando las medidas no son suficientes, se puede optar por tratamientos farmacológicos. Estos pues se deben emplear con cierta precaución, sobre todo el paciente pues recordar que no debe tener un consumo muy reciente de alcohol por los efectos adversos que pueden crear. Uno de ellos, quizá el más clásico, es el disulfiram. Su mecanismo de acción es a nivel de la inhibición del metabolismo del alcohol, genera que se acumule más acetaldehído y esto va a ocasionar una reacción que es desagradable para el paciente, como rubefacción, diaforesis, náuseas y taquicardia. Está contraindicado cuando el paciente por alguna otra razón tiene que estar consumiendo otros productos que tengan alcohol. Clásicamente desde el pregrado, ¿no? Nos hablaban de la combinación de metronidazol y disulfiram por el efecto en tabús, y también en pacientes que tienen arteriopatía coronaria o miocardiopatía grave. Hay que tener precauciones, ya que suele generar alta impulsividad y el paciente puede entrar en psicosis mientras esté en este tratamiento. Sobre todo, pues no darlo sin informar al paciente, ¿no? Porque suele mencionarse que se da a escondidas del paciente, el paciente no sabe, pues se va a tomar y pues suele generar este tipo de adversidad en un ambiente no controlado, ¿no? Pues se ha asociado a algunas reacciones adversas graves como hepatitis, neuritis óptica, una neuropatía periférica y las reacciones psicóticas. Es un embarazo pues que no se recomienda, un fármaco que no se recomienda en embarazo. Los efectos más frecuentes es el gusto metálico y la dermatitis, y tiene varias interacciones farmacológicas. No se debe combinar con una mitriptilina, warfarina, diazepam, isoniazida, metronidazol, fenitoína, teofilina o cualquier fármaco que contenga alcohol. La dosis recomendada es de 250 miligramos al día, pero puede ir de 125 a 500. Se habla que si el paciente por sí mismo es capaz de tener cierto autocontrol, pues la dosis de 250 miligramos al día es suficiente. Otro fármaco es la naltrexona. Hay varias presentaciones, algunas son de oral y otras son pues más cómodas porque son inyectadas y de liberación prolongada. Estos actúan bloqueando los receptores de opioides. Esto pues genera que haya una reducción en la ansiedad por consumir y también una disminución en la respuesta de placer asociada al consumo de alcohol. Está contraindicada cuando el paciente esté consumiendo otros opiáceos o que esté en un estado de abstinencia de opiáceos, ¿no? Si el paciente tiene alguna enfermedad o alguna otra condición en que se prevé que va a usar opiáceos, pues no es recomendable usarla tampoco, o en casos de pacientes que tengan una hepatitis aguda o una insuficiencia hepática. Precaución, pues como tal en las enfermedades hepáticas, en la insuficiencia renal y si el paciente tiene antecedentes de intentos suicidas, ¿no? Las reacciones adversas más graves asociadas es el síndrome de abstinencia intenso a opiáceos y la hepatotoxicidad. También no se recomienda en el embarazo. Y los efectos más frecuentes son náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, mareos, cefalea, ansiedad y fatiga. Las interacciones farmacológicas pues serían los analgésicos opiáceos que van a inhibir su acción. Y la dosis recomendada es en la formulación que es intramuscular de depósito, que se usa cada 4 semanas o una vez al mes,
a dosis de 380 miligramos. Para las formulaciones vía oral es de 50 miligramos al día. Otro tratamiento es el acamprosato. Este actúa a nivel de los sistemas de neurotransmisión del glutamático y el sistema GABA. No está todo dilucidada su acción en cuanto a su mejoría en cuanto a la dependencia de alcohol. Está contraindicado en insuficiencia renal grave en aquellos que tengan una depuración menor de 30 mililitros por minuto, y se debe de ajustar en pacientes que tengan una depuración de 30 a 50. También hay que tener precaución en pacientes con historial de depresión o tendencias suicidas. Las reacciones más graves que se han asociado: ansiedad, depresión, intentos suicidas, falla renal, insuficiencia cardíaca, la oclusión de la arteria mesentérica, miocardiopatía y trombosis. Tampoco es adecuado para usarse en el embarazo, y se puede usar los pacientes más frecuentemente con diarrea, flatulencias, náuseas, dolor abdominal, síndrome gripal, escalofríos, disminución de la libido, amnesia o confusión. No se han reconocido que tiene interacciones desfavorables con otras sustancias, y la dosis es de 600 miligramos 3 veces al día, o ajustado a función renal hasta 333 miligramos 3 veces al día. Otro ya más conocido por nosotros es el topiramato. Sabemos que tiene un efecto sobre varios sistemas de neurotransmisión, que incluye también las vías del glutamato y el sistema GABA. Además inhibe canales de sodio dependiendo del voltaje, y también en cuanto a sus trastornos relacionados con el alcohol, su efecto pues no está del todo claro. Contraindicaciones: pacientes con aumento de presión intraocular, con problemas hepáticos o cálculos renales, con concentración elevada de amonio o un glaucoma de ángulo cerrado secundario. Hay que tener precauciones en pacientes con miopía aguda y glaucoma de ángulo cerrado, pacientes con acidosis metabólica o comportamiento de ideación suicida con deterioro cognitivo. También no se recomienda durante el embarazo, y pues tiene efectos secundarios como cansancio, mareo, nerviosismo, entumecimiento, problemas de coordinación, diarrea y pérdida de peso. Pues, a veces hasta se usa para eso. Las interacciones farmacológicas, pues que el paciente esté tomando otros antiepilépticos, puede disminuir la concentración del topiramato. No se debe usar junto con anticonceptivos orales, y su administración junto con inhibidores de la anhidrasa carbónica puede aumentar la gravedad de la acidosis metabólica. La dosis recomendada es de 200 miligramos para trastornos relacionados con el alcohol, y la dosis se debe aumentar en forma gradual. Se recomiendan incrementos no superiores de 25 miligramos por semana, esto con el fin de prevenir los efectos cognitivos. En cuanto al tratamiento de la intoxicación aguda, pues habitualmente solo va a requerir soporte. Se debe valorar, individualizar, administrar nutrientes, de los cuales pues especialmente van a ser tiamina, vitamina B12 y ácido fólico. Hay que vigilar las posibles complicaciones, combatividad, coma, TCEs, caídas, tener al paciente pues en un ambiente seguro. Recordar que no siempre es dependiente de la dosis, y que el paciente está en un riesgo de lastimar a los demás o lastimarse a sí mismo, sobre todo cuando nosotros estemos dando la atención, no nos vaya a lastimar con algo que cuente por ahí. En caso de mucha agitación, pues se recomienda el lorazepam, 1 o 2 miligramos por vía oral o intramuscular, o bien el haloperidol, 2 a 5 miligramos por vía oral o intramuscular. A veces pues sí va a ser requerida la inmovilización, aunque pues ya sabemos que uno puede aumentar la agitación el hecho de sujetar a un paciente. Hay que mantener un monitoreo constante de los signos vitales, disminuir estímulos para que no, pues sobre todo si el paciente está con ganas de dormir, corregir los desequilibrios electrolíticos que podamos encontrar y los problemas médicos asociados. Si el paciente por cuestiones de vómito, de baja hidratación y por puro consumo de alcohol está deshidratado, pues también tiene que recibir su rehidratación. Se ha recomendado el uso del cloridiazepóxido de 25 a 100 miligramos por vía oral cada 6 horas. Se puede usar también junto con otros sedantes o hipnóticos. Se administra también por razón necesaria en caso de agitación, temblor o que haya aumento de signos vitales.
Si se va a usar tiamina, la dosis recomendada es de 100 miligramos vía oral, 1 a 3 veces al día. El ácido fólico, 1 miligramo al día. También se pueden usar los preparados multivitamínicos. Y se ha visto eficacia en cuanto al sulfato de magnesio, 1 gramo por día intramuscular cada 6 horas durante 2 días, si el paciente tiene antecedente de haber sufrido crisis convulsivas por abstinencia. Y en cuanto a la encefalopatía de Wernicke o encefalopatía alcohólica, que es por la deficiencia de tiamina, aquí es pues lo mismo, administrar de 100 a 300 miligramos de tiamina hasta que remitan por ejemplo, la oftalmoplegia. El paciente también con esta condición puede llegar a necesitar magnesio, que es un cofactor importante en el metabolismo de la tiamina, y la mayoría de los síntomas van a remitir con el tratamiento. Puede que se vea más, que perdure por más tiempo, la ataxia, el nistagmo y la neuropatía periférica. El síndrome por completo puede desaparecer en unos días o bien evolucionar a un síndrome de Korsakoff, donde ya hay otras implicaciones a nivel de conductuales o demencia. Aquí, aparte de la restitución con tiamina, se puede administrar cloridina y propranolol. A menudo, pues como ya mencionaba, va a estar en correlación con la demencia por alcohol. Y aquí sí, solo el 25% de los pacientes van a recuperar de forma íntegra, un 50% en forma parcial, y algunos pues van a quedar ya con secuelas. Y pues creo que sería todo. Bueno, buenas tardes. La cuestión de el manejo. Me voy a enfocar en los comentarios más que nada con manejo, porque esa es la situación donde quedan más dudas. Estarán ampliamente ya familiarizados con el tratamiento por las complicaciones del alcoholismo, pero el problema con el paciente es que a veces pareciera que no sigue las indicaciones. Este problema debería ser de dominio para cualquier médico en la cuestión de la atención primaria, sobre todo para promover los cambios en el paciente. Digamos que llega contigo el paciente y tú detectas alguna complicación, por más mínima que sea del alcoholismo. Sería ver en la primera consulta qué tan motivado está el paciente realmente de hacer cambios. Entonces existe un modelo para hacer el cambio con el paciente. Uno es ver el estadio en el que está. El estadio puede ser precontemplativo. Un estadio precontemplativo para un paciente significa que nunca ha tenido información suficiente o necesaria para hacer el cambio. Nadie le había hablado que eso podría estar relacionado con un problema con la bebida, por ejemplo. Puede ser increíble, pero sí sucede, ¿no? O el paciente lo ha mantenido en negación completa y hasta que se lo dice uno abiertamente. Puede ser que el paciente esté en un estado contemplativo, que ya más o menos esté familiarizado con la idea de que eso está relacionado al consumo del alcohol. Y ahí tendría que haber cierto tipo de intervenciones también psicológicas, que puede hacer el mismo médico. Es bastante sencillo. O si el paciente ya está haciendo los cambios suficientes, y si ya ha hecho los cambios, sería nada más cuestiones de cómo iniciar la motivación para el paciente o mantenerlo. Es inclusive más sencillo todavía. Digo porque a veces hacemos obstáculos en los que nosotros creemos estar haciendo una buena intervención con el paciente y resulta que el paciente se nos molesta, se enoja, o deja de ir al consultorio para la continuidad del tratamiento. El paciente regularmente con el consumo crónico tiene cambios en su personalidad, tiene cambios en el comportamiento y tiene problemas y dificultades interpersonales normalmente. Un momento.
Entonces, hablábamos, por ejemplo, de la etapa precontemplativa del paciente. En la etapa precontemplativa del paciente no conviene tratar de convencer al paciente. De hecho, al tratar de convencer al paciente puede resultar contraproducente. Si el paciente le dices que tiene una hepatopatía, le dices que tiene muchos problemas gastrointestinales diversos relacionados a su forma de beber y que ya tiene como tal un trastorno, porque tú lo detectas y porque tiene la señora enseguida o tiene al señor enseguida diciendo que tiene un problema con el alcohol, la etapa precontemplativa, la labor debe ser más educativa, dar información neutra para el paciente, verídica, en el que todavía le amplíes más las complicaciones que podría tener por su forma de beber, de las consecuencias que ha tenido hasta el momento o que podría tener el alcohol en el cuerpo. Esta información generalmente no hace el cambio ahí mismo enfrente de ti, sino que esa información le hace contrastante el paciente en su ambiente natural, donde se mueve regularmente. Digamos que tú le dijiste que el paciente probablemente tenga mucho que ver el alcohol con el hecho de que haya vomitado sangre. Y ya lo relaciona y ya sabe por qué. Al momento el paciente va a hacer una investigación o se va a notar en el ambiente todas aquellas cosas que estaba ignorando. Por ejemplo, que a lo mejor tiene un conocido que también pasó por lo mismo y que también resulte que le han dicho lo mismo que tiene que ver con el alcohol. Esta situación contrastante hace que el paciente lo contemple. Quizás no ha hecho el cambio, pero lo empieza a contemplar. Posteriormente, ya en la contemplación, si lo detectas al paciente, ahí sí viene la labor de hacer todo lo posible por motivarlo para el cambio. Sonará que es mucho tiempo realmente, pero es un agregado a la entrevista médica que puedes hacer en 5 minutos básicamente. La idea es no pelearte con el paciente, no contrastar tus valores morales con el paciente, porque entonces ahí es donde hay un completo rechazo. Eso para complementar un poquito la cuestión con el tratamiento. Ahora, el doctor mencionó algunos medicamentos. Es verdad, el disulfiram requiere que el paciente esté en una etapa contemplativa, que reconozca sus atracones de alcohol, que reconozca que a veces no tiene el control, se le antoja y simplemente no piensa, su frontal deja de funcionar básicamente y empieza a beber de forma descontrolada. Esto genera que si el paciente acepta el disulfiram como tratamiento, tenga buena adherencia. Ahora, digamos que el paciente se le ocurre y de forma impulsiva se toma una cerveza. ¿Cuál sería el tratamiento para tratar la intoxicación con el disulfiram? Eso es importante que lo sepan. Porque si bien vas a recetar tú el disulfiram, también tendrías que resolver la complicación de que se beba unas 2 o 3 cervezas el paciente y te venga todo intoxicado, ¿que no? Porque contigo es con quien va a ir el paciente a resolver el problema. Esas se las voy a dejar de tarea, porque es un medicamento muy sencillo y tienen que utilizarlo realmente. Si se animan a usar el disulfiram, esa sería la principal cosa a ver. La situación de, digamos que el paciente está usando disulfiram, también el uso de perfumes está contraindicado en el paciente. Estar usando perfumes o andar muy perfumado simplemente le puede llevar a presentar síntomas de la intoxicación. Quizás leves, pero llegar a tenerlos. Mencionó el doctor la naltrexona. La naltrexona es ahorita uno de los medicamentos más recomendados para mantener la abstinencia. Y de hecho se enfoca ahorita en los modelos actuales para el manejo de los trastornos por sustancias. Los trastornos por sustancias ahorita se manejan bajo 3 premisas principales. El que está consumiendo de forma abierta y tiene un síndrome de abstinencia, que eso es lo que primero se va a tratar, de lo que me mencionaba con el uso de ansiolíticos, por ejemplo, en los primeros periodos, de acuerdo al grado de abstinencia. Hay guías bien claras que utilizan la escala CWAR, y esa escala mide
el grado de abstinencia del paciente. En base al grado de ese puntaje, ustedes pueden estimar más o menos el uso de la benzodiazepina. Entonces, se lo comento porque, no sé por qué se lo tengan que aprender, pero si ustedes en algún momento tienen que atender a un paciente con un síndrome de abstinencia, pueden escalarlo y decidir básicamente la dosis que va a empezar a utilizar el paciente del lorazepam o alguna otra benzodiazepina. Entre la cuestión del uso de la benzodiazepina siempre va a ser de la primera fase en la abstinencia, ¿no? Y tiene que ser un paciente básicamente convencido, que contempló y que quiera hacer cambios. Si estás manejando en un paciente precontemplativo la benzodiazepina, va a ser como si hubiera cambiado de marca de cerveza nada más el paciente. Entonces nada más te va a ir buscando por la benzodiazepina cuando tenga periodos de abstinencia y realmente no va a llevar una rehabilitación o no va a llevar el proceso adecuadamente. Te deja la benzodiazepina por ir por la cerveza, pero cuando no está pisteando, se queda con la benzodiazepina. Solo lo hace socialmente más aceptable, ¿no? En la cuestión de ya lograr, digamos que una rehabilitación usando la benzodiazepina, lo llevas a tope y luego le vas programando las reducciones. Lo logras. Posteriormente tienes que manejar otros síntomas psiquiátricos. Uno de ellos es el craving. El craving es el anhelo de consumo. Viene a la mente del paciente cada cierto tiempo, cada ciertos minutos, la idea de consumir. Esto le pasa más a los que fuman. Si no, pídanle que se aguante unas 6 horas sin fumar un cigarrillo a alguien que fuma unos 10 a 15 cigarrillos. Le va a venir a cada ratito el antojo. Ese es el craving. Entonces, el craving es muy bien tratado con medicamentos como la naltrexona. En la cuestión de otros medicamentos como el topiramato también tienen un efecto positivo en el craving. Es lo que principalmente se ha visto. Entonces son pacientes que ya tienen abstinencia, no quieren recaer, se han sentido creen que van a recaer, entonces en eso se estaría indicado el uso de este tipo de medicamentos. Claro, si no tienen contraindicaciones. En la cuestión de otros medicamentos o otros tratamientos que ha mencionado el doctor, mencionó la camprosato. El camprosato es bueno, sin embargo, no hay una evidencia clara de dónde está funcionando el medicamento. Eso genera muchas dudas, ¿no? Y aparte, en la experiencia le digo que tiene muchos efectos secundarios. ¿Qué otras situaciones con el alcoholismo? Bueno, la mayoría de los de alcoholismo le tratas la abstinencia, se le da el manejo familiar también y responden bastante bien y no requieren un medicamento a largo plazo. Ahora, la situación de los tratamientos mencionaba Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un grupo de autoayuda. Los grupos de autoayuda se basan precisamente en la unión espiritual. No son un modelo psicológico de tratamiento. Y en eso tiene que estar bien claro. Si al paciente tú le recomiendas tratamiento psicológico, Alcohólicos Anónimos no sustituye el tratamiento psicológico. Puede llevar el tratamiento psicológico y llevar el tratamiento con Alcohólicos Anónimos. El modelo que sigue Alcohólicos Anónimos es la abstinencia. El modelo que sigue el tratamiento psicológico es el cambio conductual, el cambio del comportamiento, el entendimiento emocional. Pues tienen diferentes enfoques y el modelo de tratamiento médico es facilitar la abstinencia y disminuir el craving o la impulsividad del paciente. Si tiene alguna comorbilidad psiquiátrica, también tratarla, que es bastante común, como también lo comentó el doctor. Ahora, ¿alguna duda hasta ahorita con la cuestión de los manejos en el paciente con alcoholismo? Pues, creo que no, se va a acabar ya la sesión, no sé si gusta que hagamos otra. Vamos a quedar así con lo de la clase. Ok. Y seguiríamos ya con el siguiente tema. De esto nada más les dejo de tarea ahí porque en el examen sí lo voy a incluir la cuestión del antídoto para la intoxicación con el disulfiram. Muy bien. Y es la cuestión de que mencionaba el metronidazol, que también puede tener efecto de disulfiram.